Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre digo, conforme al distinto horario que me ves, para mí es un placerazo enorme, como siempre digo, el poder estar aquí. Mis queridos y mis queridas, deseándoles lo mejor del mundo y como siempre, trayendo muchas cosas importantes para reflexionar o cosas que nos pueden hacer pensar y valga la redundancia que marcan la diferencia. Esto, como siempre digo, no está diseñado para cambiar el mundo, pero sí está diseñado para hacer pensar a las personas y eso por consiguiente puede cambiar el mundo. Es un 15 de febrero, si no me equivoco, el día de la grabación. Por ahí la grabación te llega otro día o la puedes ver en otra ocasión porque eso queda en una cápsula del tiempo. Diría que es un día muy frío, muy hermoso, de verdad que me encantan los días de enero. Y te diría que, como siempre, hay muchas cosas que quisiera compartir o que pensáramos juntos y en este caso, pues, déjame comenzar con una de mis pequeñas historias, ¿no? Porque la verdad que no creo que tenga muchas a mi edad, pero valga la redundancia que tengo varias. Cuando estaba muy chico y vivía cerca o vivía con mis padres y tenía una edad alrededor, que te puedo decir, 8 o 10 años, era muy inherente o muy entendible para mí pocas cosas, ¿no? No entendía muchas en la vida y ahora con el viaje del tiempo, por obviedad, puedo entender más, ¿no? Sin embargo, te diría que tenía un gran problema porque siempre creía que la vida era injusta conmigo, creía que lo que mi mamá me ofrecía a mí no se lo tenía que ofrecer a mis hermanos, por ejemplo, o que lo que mis hermanos o lo que mis hermanos tenían me lo debería de ofrecer a mí y simplemente me creía, como que dice, alguien mejor o quería estar en la mejor posición de acuerdo a un hogar, ¿no? Y valga la redundancia que tenía muchos hermanos, ¿no? Tenía mis hermanos mayores, que eran dos o tres, tenía mi hermano menor y estaban mis padres en una casa de 7, 8 miembros, por así decirlo, contando una mascota. Eh, pero te diría que tenía un hermano muy cercano, que era mi hermano mayor, que en paz descanse, que ya está muerto. Y pues siempre tenía ese tipo de controversias con él, porque había una desigualdad, o al menos yo así lo sentía, y creía que la vida era injusta, como te repito, y que mi mamá tenía sus ciertas preferencias, a veces lo prefería más a él, o lo quería más a él, o yo decía, o yo sentía que mi hermano era malo y por qué mi mamá lo quería a él al igual que a mí, cuando en realidad yo me consideraba ser un hijo más bueno. Y así sucesivamente hablando, me fui o estaba encerrado en un bucle de tiempo en el cual creí que nunca iba a salir y que siempre iba a creer que la vida era injusta conmigo. No obstante, al pasar del tiempo, he logrado comprender que la vida no es injusta como nosotros creemos, sino que simplemente es equitativa, ¿no? Y cada quien tiene su parte o su versión en la vida como tal, ¿no? Porque no se puede esperar que alguien reciba lo mismo que uno va a recibir, porque somos mundos o somos mentes diametralmente opuestas o somos cuerpos literalmente diferentes. Y son cosas que me llevan a pensar y a meditar. Y eso quiero que pensemos y reflexionemos juntos el día de ahora, ¿no? Acerca de la equidad. Mira, la equidad, si nos ponemos a pensar, pareciera que fuera una igualdad. O para hacerlo sencillo, sería como que dice, cada quien tiene que recibir lo que es justo y lo que es merecido. Por ponerte un ejemplo claro, por ejemplo, si hubiesen tres personas y quisieran ver arriba de una pared, por ejemplo, deberían y si las tres no fuesen iguales, hubiera una persona de 1,70, una de 1,80 y otra de ponle un enanito, por ejemplo, que puede medir 1,10 m, te diría que en este caso, ambos, si en la pared mediera 1,50, ambos necesitan ver del otro lado. Pero para que esto se dé y haya igualdad, no se les puede traer el mismo banco a los mismos porque en este caso el chiquitillo o el más pequeño no alcanzaría, ¿ver? Entonces, en este caso, si buscamos la equidad, deberíamos de conseguir una medida de banco correcta para cada quien. Al pequeño le conseguimos uno más grande y a nosotros por obviedad debería ser un banco más pequeño. Y ahí vamos como equilibrando o vamos buscando la equidad
que la vida creo que realmente es muy necesaria porque vistes que la vida nos regala muchas cosas hermosas, pero intrínsecamente entre todas esas cosas hermosas hay mucha injusticia. Y creo que la sociedad necesita más de este tipo de cosas, ¿no? Necesita, por ejemplo, que la equidad exista en cualquier rubro de la vida, ya sea desde un trabajo o una sociedad común, una casa, por ejemplo, o una familia o cualquier situación en la que tú te encuentres o la que nos encontremos, es necesaria la equidad, porque es algo que irrelevantemente mata la injusticia y viene a convertirse en algo justo, ¿no? No se puede esperar, por ejemplo, que la vida sea justa, diametralmente, es diametralmente opuesto, porque la vida no es justa a veces. No obstante, se puede buscar la equidad de una manera intencional, ¿no? Y acá lo podemos pensar y lo podemos reflexionar, que hay muchas maneras de equidad. La primera finitud es que todos necesitamos ser iguales, pero ¿cómo premiar o cómo ser premiados con igualdad cuando el mundo nos vende la injusticia a gran escala? Por ejemplo, a veces yo medito con mis amigos o medito a mí mismo cómo el dinero, hablando de una situación económica, está dividido muy abismalmente. Un ejemplo práctico sería que hay muchos funcionarios públicos, por ejemplo, que están ganando 400.000 empiras, por así decirlo, por decir una frase o una parte o un número de dinero mensualmente. Y hay personas que le trabajan a un contratista subalterno a una empresa y están ganando 5.000 empiras. Es una cantidad abismal, ¿no? Y eso nos da un ejemplo muy claro que la injusticia o la equidad no se da en el mundo como tal. Pero si hacemos conciencia y somos conscientes, vamos a entender de que cada uno tiene su propio capítulo. Aquel logró tener eso, puede ser de una manera justa y tiene, está bien, tiene su propio salario. Y aquel tiene su salario mínimo de una manera justa, ¿no? Es la parte que le tocó. Pero los que buscamos la equidad o creemos en la igualdad o creemos que se puede cambiar el mundo en este sentido, ¿viste? Son, por ejemplo, aquellos gobiernos que consideran que la sociedad es tan importante como los de abajo, como los de abajo. Por obviedad, no se le va a brindar los mismos, ¿cómo se podría decir? Las mismas cosas que se necesitan en un lugar de una persona millonaria, pero sí se le va a brindar lo justo, por ejemplo, a las personas de baja escala, ¿no? Es como cuando dicen que se podría existir un gobierno democrático no, sino que socialista alrededor del mundo, que piense en la sociedad tanto en una igualdad y en una equidad correcta. Y eso sería muy importante, ¿no? Te diría que hay muchos ejemplos de equidad o la que se pierde, por ejemplo, no se puede entender cómo una persona puede tener guardadas, ponle 30 billones de dólares, por ejemplo, en una cuenta bancaria, y hay un mundo o hay un país que se puede recuperar con un solo billón de dólares, por ejemplo. O hay una ciudad completa que la puede reconstruir con un solo billón de dólares y hacerla diferente. ¿Por qué el capitalismo y la sociedad en general nos vende la idea que el que más tiene es el que más, ¿cómo se llama? Es el mejor en la sociedad y todos buscamos intrínsecamente eso, ¿no? Yo por naturaleza busco tener más dinero o más comodidades y está bien, pero como hay una frase por ahí dice, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. O sea, si aprendemos a vivir con lo que nos rodea, con lo poco que tenemos, vamos a aprender a ser felices y por consiguiente vamos a tener esa naturaleza de poder ser sembradores, de poder saber de que tenemos un vecino que le hace falta algo y podemos regalárselo o podemos ayudarle simplemente en un proyecto de vida que a nosotros, la verdad, no nos viene bien al simplemente verlo. Sin embargo, es algo que ayuda a la sociedad como tal. Y siento que ser equitativos es algo que se tiene que vender primero a la mente y por consiguiente tiene que llegar a nuestro corazón si pensamos juntos y reflexionamos sobre esto, ¿no? Pero dice que la sociedad en general no nos regala ese tipo de ideas. No nos venden la idea de que puede existir una equidad o un universo o un mundo pluralista, ¿no? Donde sea pluralizado todo. Porque yo no entiendo, y de verdad te lo digo, cómo yo a mi edad tengo un salario
un trabajo cotidiano. Y hay tipos que por patear una pelota, por ejemplo, están ganando 10 millones de dólares al mes, por decir una cifra pequeña, ¿no? Porque hay tipos que por patear una pelota ganan, ¿qué te puedo decir? Eh, 30 o 50 millones netos o mensuales, por ejemplo, pueden ser de dólares, o que sean al año, pero imagínate 50 millones o 50 melones, como dice, al año es una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? ¿Y qué hace ese tipo con ese dinero? Bueno, podría tener un montón de cosas que hacer, pero no va a querer la equidad o no se va a buscar la equidad con ese sentido. ¿Y esto por qué pasa? Porque el mundo en general, sin temor a equivocarme, nos vende la idea de que qué es importante y qué no es importante. Y las personas por obviedad, me da mucho pesar decir esto, pero en una ignorancia pluralista, a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Porque para mí, si me lo preguntas, creo que no debería de ser así. ¿Por qué ese dinero no lo tiene un científico, por ejemplo? ¿Por qué no lo gana un científico? ¿O por qué ese dinero en un sistema de equidad no lo puede ganar un buen abogado, un abogado justo, que busque la justicia o que busque la equidad entre las personas, por ejemplo? Sino que vamos y la sociedad nos vende que esas cosas realmente importan y alguien como ellos gana esa cantidad de dinero que al final no lo entiendo de verdad. Y nunca lo voy a entender, no sé. Sí, cada quien tiene sus talentos, pero si viéramos desde otro punto de vista ese tipo de cosas, creo que las masas actuarían de una manera distinta, ¿no? ¿Sí o no? Por decir algo, porque te diría muchos ejemplos y hablaría de muchas cosas, pero la vida en realidad a veces no me permite y podría censurar en mi canal o podrían ser censuradas las cosas que yo hablo, porque podría decir este man está un poco loco, ¿no? Pero yo creo que no hay nada inteligente sin un toque de locura y por eso está este servidor acá. Vamos a avanzar un poco en este guión que traigo por aquí. Comprender a otros es un acto de humildad antológica. Dices que comprender a otros no es fácil, pero es un acto de humildad. Entender la necesidad de las otras personas y ponerse en el lugar de ellas es como quien dice, tenemos buena empatía y podemos ser equitativos en este sentido. Porque puedo estar triste cuando alguien está triste, sin necesidad de, por ejemplo, darle un buen sermón, por ejemplo, cuando está triste porque se le murió un familiar. Sin embargo, compartimos las tristezas, ¿no? Y en ese sentido estamos siendo equitativos, porque siempre se puede pensar que la equidad viene a base de dinero. Y no también es así, sino que hay otras cosas de hacer. En ese sentido, la empatía, por ejemplo, es muy importante, porque vamos siendo humildes independientemente del grado jerárquico o la escala que tengamos. Entendemos las razones de otro, el porqué del asunto, el por qué hizo esto, cuando los ponemos en el lugar de alguien y decimos, este tipo está pasando por esta situación económica muy indiferente o tiene problemas económicos por una enfermedad o X razón que le puede haber pasado. Y yo ahorita soy un tipo sano y tengo cómo ofrecer o cómo ayudar. Entonces voy a tratar de ser equitativo y voy a regalar lo que a mí me costó, porque todo cuesta. Tenemos razón ahí. Sin embargo, lo podemos hacer. No estoy diciendo que le vamos a cambiar la vida al mundo, que vamos a hacer que el mundo sea diferente. Sin embargo, podemos hacer que un día mejore de alguien, ¿no? ¿Viste? Con una palabra comprensiva o con una ayuda económica. Siempre digo que es muy importante decirle palabras buenas a las personas, pero si alguien está pasando por una situación económica, es casi una falacia pensar que solo eso es importante, ¿no? Porque si tienes cómo dar algo económicamente, sería casi lo más importante, ¿no? Y que acompañado vayan ese tipo de cosas por sentido común. La equidad comienza cuando el yo deja de ser el centro del mundo. Cuando dejamos de creerlo, que somos la última Coca-Cola del desierto, y entendemos que cada una de las personas vive su propio capítulo, y empezamos a ver en el mundo desde este lado del sol y decimos, bueno, a mí me tocó esta versión. Soy un tipo muy sólido económicamente, o soy un tipo muy intelectual, ¿viste? O soy un tipo que estoy bien físicamente. Voy a tratar de comprender a aquellos que no tienen ese tipo de cosas y voy a tratar de ayudarlos, ya sea con un consejo
o una ayuda económica, o con un par de palabras que lleven un tono de sabiduría, ¿ves? O un tono de inteligencia para aquellos que ignoran muchas cosas. Todos somos ignorantes en plenitud, o todos estamos en tela de juicio por aprender, pero hay unos que estamos mejor que otros, ¿no? Sin embargo, valga la redundancia que cada uno puede aportar el poquito que tiene. Si tú te consideras una persona ignorante, tienes que imaginarte que abajo de ti hay alguien más y esa es el que tienes que ayudar. Yo me considero tener un tipo de ignorancia, pero puedo aprender de otro de una manera inherente. Y ahí se va dando la equidad a veces, porque eh, solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber que sabe e ignora su propia ignorancia. No ignoremos nuestra propia ignorancia y de a partir de ese punto podemos aprender de los demás y asimismo ayudar por consiguiente a los otros. Y vamos buscando la equidad. ¿Viste? Es muy importante, me ha tocado, por ejemplo, trabajar en un grupo de personas y es muy importante que todos a nuestro alrededor entiendan la idea de qué se va a hacer, porque por consiguiente cada uno de nosotros va a saber qué paso sigue, ¿no? Y es muy importante. Entonces, en este sentido, si no somos equitativos con nuestro conocimiento, terminamos siendo mal o muy arrogantes, ¿viste? Llega a esa base de que no es humildad en nosotros, sino que creemos que no estamos formando personas, sino que simplemente queremos hacer personas independientes de nosotros. Y para mí eso es una ignorancia a gran escala, ¿no? Porque todos necesitamos aprender del otro, ¿no? Y sin embargo, si no somos, perdón, se necesita entender que para poder ser alguien en la vida hay que aprender tanto como enseñar como aprender, ¿no? Y en este caso, para que la equidad llegue a los que están abajo de lo que nosotros sabemos, hay que enseñarles, ¿no? Y a los que están arriba hay que aprender de ellos. Y así funciona, y vamos buscando un equilibrio emocional. Admiro mucho, por ejemplo, la cultura japonesa, la cultura del oriente, los chinos, ¿viste? Porque ellos sí piensan en esta manera, ¿no? No he visto, o al menos no me consciente pensar o haber visto una noticia, por ejemplo, yo sé que estoy a kilómetros de distancia de China o de Japón, pero no he visto que digan que no hay escuela en algún lugar de China, por ejemplo, o que el que está arriba no está un libro del que lo puede leer el presidente, no está al alcance del campesino, porque es igualdad. En ese caso, son países que creen que la mejor materia que tienen es la materia gris de sus habitantes y en este caso la preparan a pasos agigantados. E incluso hace poco vi una noticia que había un tren que simplemente no corría o no viajaba donde había muchas personas y por consiguiente tenía que cancelar ¿cómo te dijera? Ese camino o esa brecha donde él viajaba, ¿no? Sin embargo, las personas de China o de Japón, si no me equivoco, no estoy bien seguro de eso, intentaron no parar ese tren por una simple razón, porque había un estudiante que viajaba desde un pueblo y le recogía ese tren todos los días. Y la estación del tren fue cerrada el día que esa persona se graduó. Imagínate hasta dónde en otra cultura o en otro país la vida puede buscar la equidad de una manera justa, ¿no? Inherente y que me gustaría y me encantara que eso se vendiera en nuestro país. Pero te aseguro que aquí una escuela pública no es lo mismo que una escuela privada, o no tenemos el mismo alcance, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué nos quieren vender? ¿O qué es lo que realmente la sociedad o los que están arriba quieren que nosotros los peones hagamos? ¿O qué, o por qué no abrir, o por qué no podemos abrir la mente como ellos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren que siempre ignoremos para que no nos podamos revelar? No hay mejor preso que aquel que ignora que está encerrado. Y el que vive en ignorancia es un preso. Y como ignora que está encerrado, es muy importante para una sociedad que no cree en la equidad. ¿Verdad? Porque dice, puedo tener al ignorante siempre abajo y yo puedo ser alguien grande siempre arriba. Y eso está muy mal, ¿no? Yo como servidor, si estás aquí en esta parte del video, te aconsejo y te recomiendo que busques de una manera, como te dijera, de una manera autodidacta ser una persona más inteligente, más coherente, más sabia, más dinámica, más sentimentalista, porque así como creces interiormente, vamos a crecer mentalmente y por consiguiente vamos a entender cualquier tipo de situación que le pase a cualquier persona a nuestro alrededor.
y por consiguiente vamos a hacer o vamos a buscar o vamos a obtener de una manera silenciosa o incíntritamente una equidad. Es muy importante porque se necesita. Yo sé que no es fácil pensar. Y cuando te hablo de la equidad, no te hablo simplemente de dinero, te hablo de que tú tienes muchas cosas que ofrecer, independientemente sea dinero o sean cosas, palabras, pensamiento o cualquier idea que tú tengas que pueda ser muy importante para el mundo en general. Yo, por ejemplo, considero que el conocimiento sin acción es peor que la ignorancia y por eso estoy acá, ¿no? Porque considerando ese tipo de cosas o partiendo desde ahí, creo que si sé algo o tengo las herramientas necesarias para poder crear este tipo de contenido, sería un ignorante a gran escala no intentarlo, ¿no? O torpemente intentar hacer este tipo de cosas. Creo que lo que hago no cambia el mundo, sin embargo, me cambia a mí mismo y ahí he ganado gran parte, o me hago pensar a mí mismo, o trabajo en mi yo, en mi propio interior y digo, bueno, está muy importante lo que hago, pero tengo que compartirlo el porqué de las cosas. ¿O tú crees que algún día no me interesó aprender sobre la equidad o no me está interesando seguir aprendiendo sobre la misma? Y por eso estamos acá y podemos seguir creciendo juntos en esto que es un pensamiento colectivo, ¿no? O reflexiones cotidianas. Entonces, la vida es muy sencilla en muchos aspectos, ¿no? Y nos va a brindar muchas cosas importantes, pero depende de nosotros cómo las tomemos o cómo hacemos que eso tenga una igualdad, una mejoría. Te fijas que yo soy un tipo que me encanta aprender. Cualquier cosa que me quieras enseñar, yo estoy presto para enseñar. Y si soy un ignorante en algo, te lo digo de una manera plena. Te digo, no lo sé, lo desconozco. Ahora, por ejemplo, estuvimos practicando con mi amigo o un compañero de trabajo acerca de unas divisiones. Ignoraba sobre las divisiones. Tengo como, ¿qué te puedo decir? Varios años de haber salido de la primaria, ¿no? Y me enseñó y muy tolerante, a veces me regañó, a veces aprendí, pero me enseñaba así y ya terminé aprendiendo y se me quedó algo. Digo, wow, qué importante la igualdad en estas cosas porque él puede vivir, yo aprendí a vivir. ¿No? Por consiguiente se van dando las cosas. Entonces, no ignoremos que el mundo necesita muchas cosas para mantener la igualdad, ¿verdad? Porque le puedes brindar grandes palabras o grandes consejos a aquellos que están cerca de ti, como a la misma vez te puedes reprimir el conocimiento que tienes y simplemente ser alguien más en la sociedad y no servir para nada. Y quien no vive para servir, te recomiendo que no debería de vivirlo. Porque el servicio a la sociedad o el servicio a las personas debería estar presto para cualquier tipo de materia o para cualquier tipo de persona que nos rodea, ¿no? Dice, la vida no es simétrica y pretender que lo sea conduce a la injusticia. Viste que la simetría pareciera que la vida es igual, pero no es igual. Y pretender que es igual para cada uno de nosotros es un punto de injusticia. Eso conduce a la injusticia. Porque tú crees que porque tú estás a este nivel, todo el mundo está a este nivel. Y no lo están. Las personas ignoran muchas cosas. O la sociedad en general ignora muchas cosas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, simplemente estar presto tanto como para enseñarle al pequeño como al más adulto, ¿no? Y pretender que, por ejemplo, el campesino o el hombre rico piensa igual es una ignorancia a gran escala, ¿no? Porque cada uno ha vivido sus propios capítulos de vida, entonces no podemos justiciar o ponerle el dedo y decir, este es un ser humano y se puede morir de la misma forma, uno y el otro. No se puede porque cada quien tiene su capítulo o tiene su vida en general y cada quien vive sus propias líneas, ¿no? Entonces hay que aprender a ser equitativo y decir, le voy a brindar este tipo de ayuda económica a este que está abajo y al que está arriba le voy a pedir consejos cómo llegar ahí. Y vamos buscando un balance, ¿viste? Sin querer. Y eso es encontrar la equidad. Una manera de ver la vida distinta, de aprender y sujetarnos tanto a las cosas buenas como a las malas que pasan en la vida. Y entender que el que le pasó lo malo tiene una lógica, pero no podemos juzgar de la maldad en este punto, sino que tenemos que verlo desde el corazón, en aprender el por qué le pasó ese tipo de cosas. Y aprender del error del otro y decir, yo tengo que ser diferente en ese aspecto. Y del que está arriba, aprender por qué creció o cómo creció. ¿Viste? A este le pasaron cosas buenas, pero no es una vida igual. No podemos jugar a aquel y decir, bueno, ese man
es pobre porque es ignorante, no se puede. Y no se puede decir que aquel es rico porque es inteligente, porque pudo haber crecido de una manera injusta. Y el que es pobre puede estar abajo porque ha querido hacer de una manera justa las cosas. Y como siempre digo o pienso, la injusticia se ve fácil porque siempre va cuesta abajo. Y lo justo es muy difícil porque va cuesta arriba. Y el que crece siendo justo le va a costar más por sentido común. La equidad es la justicia que piensa, no la que repite reglas. ¿Viste? Que si repetimos las reglas que la sociedad nos vende en general, vamos a terminar insíndrigamente pareciéndonos a los ricos de este mundo o a los que ya tienen la vida resuelta, como digo yo. Pero la equidad es la justicia que piensa. Pero si somos justos y a la misma vez pensamos y razonamos, ¿qué es justicia? Porque la justicia es la equidad. Es decir, voy a ser justo en cualquier área de la vida. No simplemente con el que me puede andar en su troca, sino que voy a ser justo con aquel que está abajo. Que si viene y me visita el hombre más rico de mi familia, pueda darle un plato de comida, y si viene el más pobre, no voy a sacar de las sobras para darle al más pobre, sino que ambos reciban lo mismo, por el simple hecho de que todos somos iguales, ¿no? Admiro mucho, por ejemplo, un paréntesis, a mi jefe, ¿no? O a uno de mis jefes, se podría decir, que es un pakistán, es un tipo que tiene una mente brillante a lo que yo conozco, o es un tipo que él alumbra en cualquier lado que está, ¿viste? Marca la diferencia. Y es un tipo que no necesita socializar con los que están abajo, en este caso nosotros, sin embargo él lo hace, porque abrió la mente y piensa que, o en ocasiones he tenido que hablar con él y él sostiene que todos somos iguales. Y eso es muy importante. El que no sostiene eso diría que le va a ser muy difícil buscar la equidad o la justicia de la manera correcta, ¿no? Dice, la equidad no pregunta qué me corresponde, sino qué debo, qué le debo al otro. Si todo el tiempo pensamos en nosotros mismos y qué nos corresponde a nosotros para que la vida sea, porque yo quisiera tener la mejor ropa, por ejemplo, pero no es que le debo al otro, no pensamos en qué le puedo dar al otro, qué tengo que hacer para que el otro alcance mi nivel o alcance esa escala de vida. No pensamos nunca así y creo que eso está mal, ¿no? Deberíamos de hacerlo por sentido común. Porque si no, la vida va a terminar siendo injusta para ti e injusta para el que está más abajo de ti, ¿no? Por lógica, porque si tú no das algo, ¿cómo pretendes que alguien que está arriba de ti te lo pueda brindar? No se puede. Yo creo que para tener una gran cosecha, primero por sentido común, hay que aprender a sembrar. Y si tú no has aprendido a sembrar en ese sentido, buscando la equidad mental y emocional, no se puede. No esperes que alguien llegue, por ejemplo, y te ofrezca un abrazo cuando estás triste, si tú nunca lo has ofrecido o no te has puesto en lugar de otro. Has buscado ser igual en ese sentido. No lo esperes porque no va a funcionar así. La vida simplemente yo creo que regala lo que nosotros ofrecemos por sentido común. Si ofrecemos cosas malas, por obviedad, vamos a recibir cosas malas. Dice, ser equitativo es resistir la comodidad de la injusticia normalizada. Si somos equitativos, tenemos que ser capaces de resistir la comodidad de la injusticia normalizada. Porque la injusticia está donde sea que vayas, en tu trabajo, en